Yo primero, bueno, buenas noches a todos. Lamento llegar tarde, venía de una jornada del Parlamento sobre feminismo y política, nada, lleno de mujeres, acá está lleno de hombres. Y primero quiero felicitar, sí, ya veo que aparecieron, hay unas pocas, pero lo que pasa es que allá eran multitudes, pero efectivamente el tema militar no siempre ha concitado ni la atención ni el entusiasmo debido. Hay una gran opacidad en relación al tema militar, se conoce poco, se sabe poco. Las propias fuerzas han sido opacas en la información que hace a la corporación, pero creo que se están abriendo encuentros, discusiones, debates, seminarios, y entonces quiero empezar por lo que decía Arrarte antes, y es que es bueno debatir, es bueno acercarse al tema, es bueno escuchar, y si no se sabe, se estudia. Si no se sabe, se estudia, pero me parece que es un tema que nos afecta a todos y que todos debiéramos dedicarnos a estudiarlo de la misma manera que todos hablamos de educación, por ejemplo, y hay un tema sobre el que todo el mundo opina, más o menos alegremente. Yo creo que sobre el tema militar y sobre el tema de la defensa y sobre el tema de las armas debiéramos todos poder hablar, y no solo los expertos, sino someterlo al escrutinio de la voluntad ciudadana, que me parece que de eso se tratan estos debates. No es para nada mi tema. Yo me he acercado al tema de defensa porque integro la Comisión de Presupuesto, y dentro de los temas que sigo dentro del presupuesto, el presupuesto tiene muchos capítulos. Bueno, yo sigo el tema de educación y he seguido el tema militar, he seguido el tema de la defensa, del presupuesto del Ministerio de Defensa. No me he especializado en eso, pero soy de esos Juan el Preguntón, ¿para qué es esta plata y para qué es la otra? Y bueno, me he transformado en eso, y solo analizo el gasto en la defensa en el marco de qué Estado queremos, ¿no? ¿Qué Estado? ¿Para qué Uruguay? En el marco de esa pregunta. Así que todas las preguntas que se han hecho acá son las mías también. Pero yo, como tenía política internacional y defensa, iba a empezar con una reflexión que me estoy haciendo en estos días, y es empezar por la política internacional, y es la América Latina sin Chávez. Desde que Chávez está enfermo que me vengo preguntando esto. ¿Qué es América Latina sin Chávez? ¿Qué es de la Unidad Latinoamericana sin Chávez? ¿Qué es del Banco del Sur sin Chávez? Etcétera. Independientemente de que creo, les anticipo de los resultados que he visto, etcétera, que el próximo gobierno será del Partido Socialista, lo ganará el Partido Socialista Unificado de Venezuela, hasta donde las encuestas indican resultados. Pero yo tengo la impresión de que Chávez es irreemplazable. Me cuesta mucho decir esto, no soy de los que creen en la indispensabilidad de los seres humanos, me gusta más pensar en una república que en un gobierno de jefes, líderes y masa. Detesto eso, pero tengo que reconocer con objetividad que Chávez es irreemplazable en varios sentidos, y vale la pena entonces que nos hagamos una composición del lugar sobre el escenario latinoamericano sin Chávez. Primero, el rol de Chávez fue central en el desmantelamiento del ALCA. Por más vigencia que tenga el ALBA, que tiene poquita, ¿no? El ALBA, su contrario, digamos. Creo que el ALBA funciona poco, como el Banco del Sur, funciona mal. Creo que lo que importó ahí no fue tanto la cuestión propositiva de un nuevo ALBA o una OEA en Estados Unidos, no importa tanto como la cuestión central, que fue la oposición al ALCA. La oposición al ALCA ya estaba, pero en forma muy diseminada y muy débil. En Brasil se había hecho un plebiscito voluntario, y se habían juntado millones de votos contra el ALCA, pero Brasil no hubiera ido contra el ALCA. Yo, de lo que conozco de mi política brasilera, viví muchos años en Brasil, es el país de América Latina que más conozco. Brasil no hubiera, ni Brasil ni Argentina hubieran desarrollado, no digo que no hubieran sido capaces, que sí lo hubieran sido,
pero no hubieran desarrollado una política anti-ALCA. ¿Por qué me refiero al ALCA? Porque me parece que es de los mecanismos más importantes que Estados Unidos ha desarrollado en su política de influencia en América Latina. No solamente no hubieran desarrollado una línea anti-ALCA, por más que el derrumbe del ALCA tuvo lugar en Argentina, sino que tampoco se hubieran enfrentado a la política de Estados Unidos en la forma en que se enfrentó Chávez. Y no hubieran conseguido romper, no sé hasta qué punto está rota, la alianza OEA, le voy a llamar la alianza OEA, yo sé que ahora la OEA está cambiando, pero la alianza OEA que, por ejemplo, determinó la ruptura de relaciones con Cuba en el año 64. Acá de paso cañazo recomiendo el libro de mi amiga Clara Aldrigui, que se llama Conversaciones reservadas entre diplomáticos estadounidenses y políticos uruguayos, editado por el Banco Oriental. Ella va al Departamento de Estado en Estados Unidos y recopila 1000 documentos del Departamento de Estado de los Estados Unidos que son mensajes de los estadounidenses sobre nosotros, sobre, ¿no?, la gente que va a la embajada y habla, y ellos reportan todo, ¿no? Son personas organizadas, y hace una recopilación de estos documentos entre el año 64, 65 y 66, donde indaga 2 o 3 cosas importantes. La primera es el impacto que el golpe de Estado contra João Goulart tiene en Brasil sobre un posible golpe de Estado en Uruguay o una posible invasión brasilera al Uruguay, y el rol que Estados Unidos juega en esto. La sustitución del colegiado por el presidencialismo, la reforma del 66, Estados Unidos juega un rol muy importante en esto. Ustedes saben que la tradición americana es una tradición de fuerte presidencialismo, por más que tienen un Congreso poderoso, ya ven que Obama no las tiene todas consigo, pero tienen esa tradición. Y la ruptura y el aislamiento del peligro comunista, que es Cuba y todo lo que es Cuba dentro de los países, todos los partidos comunistas dentro de los países y los partidos aliados de los partidos comunistas, es decir, la izquierda de los países. Esa alianza OEA que Quijano defenestra con terribles palabras en marcha una y otra vez, que determina la expulsión de Cuba en el año 64, me parece que marca una impronta del vínculo de los países latinoamericanos con Estados Unidos. Uruguay, en el año 64, no quiere romper relaciones diplomáticas con Cuba porque mantiene la línea del principio de la intervención, y hay un gran debate, un debate importante, que muestra que el imperialismo siempre está matizado, mediado, intermediado por la política local. Ni Uruguay, por supuesto no el Brasil de Goulart, ni Bolivia ni Chile en ese momento quieren someterse a la presión de Estados Unidos para expulsar a Cuba. Sin embargo, se ven obligados o triunfa la línea de adaptarse a la resolución de la inmensa mayoría de los países latinoamericanos, que 13 países votan a favor de la expulsión de Cuba contra 4. En julio del 64, y luego todo el resto se suma a eso. Parece que eso, ya sé que era el medio de la Guerra Fría y ya sé que ahora estamos en el siglo XXI, pero eso me parece que marca una línea del pensamiento latinoamericano que nosotros ahora la vemos muy cambiada. De hecho, la OEA le pide a Cuba que vuelva a ingresar. La OEA cambia su posición, está criticando la política del narcotráfico, la política de drogas de Estados Unidos en América Latina, en fin, la OEA está tomando otras posiciones. Pero me parece que Chávez es central en este antes y después de una política latinoamericana fuertemente alineada a Estados Unidos con una política latinoamericana contradictoria con Estados Unidos. No digo confrontacional, porque eso es Chávez, ¿no? Pero América Latina va ganando grados y grados de libertad relativos que distintos países van aprovechando de distinta manera según sus problemas. Bolivia, de paso cañazo, aprovecha cuando entra Evo Morales para sacar toda su política de la coca fuera de la política de la DEA, de Estados Unidos, de erradicación del planteo de Bill Jack.
se sacan al embajador norteamericano de arriba, en fin, Evo Morales es fruto de la política estadounidense en Bolivia, Evo Morales es en parte resultado de eso, pero en fin, los países reaccionan de diversa manera. Chávez para mí es central en este antes y después de la política latinoamericana con todos sus matices en relación a Estados Unidos. Pero Chávez no será reemplazable en esto. ¿Por qué? El eje sudamericano, que es en este momento mucho más que América Central, el eje del mal, es decir, el eje de una política alternativa o una política no alineada a Estados Unidos, está conducido por Brasil y Argentina, ¿no? Todo lo que es UNASUR, la Unión Sudamericana de Naciones, el Banco del Sur, eso es América del Sur. Por ahora no estamos en América Latina, el reforzamiento ha sido hacia América del Sur. Ese eje está determinado por dos países, Brasil y Argentina. Brasil es central para el mundo, América del Sur es Brasil. Brasil ha determinado que Argentina sea su socio estratégico y ha trabajado mucho para eliminar toda hipótesis de conflicto con Argentina y ha tragado algunos sapos también en su relación con Argentina para privilegiar esto, y obviamente el Uruguay tiene que estar ahí, ¿no? En esa determinación del mundo hacia Brasil y de Brasil hacia Argentina. Pero en Brasil, ¿no? La política exterior no es la expresión de la voluntad del PT, del Partido de los Trabajadores, ni mucho menos. La política exterior brasilera tiene al menos tres componentes. Uno es Itamaraty, que no es el PT, es la política de regionalismo abierto, que ha sido característica de una diplomacia poderosa, como ha sido la diplomacia de Itamaraty, que ahora se ve limitada, constreñida, manipulada por la política de orientación al diálogo sur-sur que sí ha determinado el PT. El PT en su conjunto, el PT como partido. Pero Itamaraty pesa y mucho. Y luego tenemos al Congreso brasilero. Si ustedes ven las dificultades que ha tenido el Congreso brasilero en votar el ingreso de Venezuela al Mercosur, por ejemplo, sin ir más lejos a los problemas que enfrenta Dilma todos los días con el Congreso brasilero, donde el PT es el 20%, y el PT más aliados tiene que negociar mucho, porque los aliados del PT, el PT tiene una enorme coalición, pero en esa coalición hay de todo, ¿no? Hay de todo. Hay derecha también en esa coalición. Entonces, la resultante de la política exterior brasilera es una resultante de el PT con su política, diálogo sur-sur, relativa independencia con Estados Unidos, etcétera, Itamaraty y el Congreso. Entonces, yo diría que el PT no las tiene todas consigo en Brasil y nunca hubiera comprado los conflictos que compró Chávez, nunca hubiera desarrollado una política de confrontación abierta con Estados Unidos y hubiera hecho a la brasilera, ¿no? Que es avanzar 1 centímetro sin tirar un tiro, hubiera a la brasilero ido manejando la relación con Brasil de otra manera. Por otro lado, el rol de potencia mundial que tiene introyectado Brasil como parte de su destino manifiesto y que lo construye todos los días, y esto incluye al PT, diría yo que le impide seguir una política a los Chávez, ¿no? Porque hay ciertos sacrificios que se deben pagar para estar en el club de los grandes. La política exterior del primer Lula, es decir, el Lula que gana las elecciones del 2002, es una política, el primer Lula fue debe haber sido el presidente brasileño que más viajó por el mundo, fue una política destinada a armar la imagen de Brasil en el mundo, usando para eso su propio carisma personal. Ahora hay otro presidente más pobre del mundo que es Mujica, pero en aquel momento Lula era el obrero que le faltaba un dedo, el metalúrgico que había llegado a presidente, no solo usando entonces su carisma personal, sino que también trabajó mucho para ganar un asiento en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Quiere decir que Brasil además tiene otro proyecto, y es su proyecto Potencia Mundial, lo cual también le coloca límites a una postura a lo Chávez.
pasa con ver la forma en que ha invertido Brasil y ha invertido Venezuela en América Latina. Brasil es el principal país de América Latina, inversor de otros países latinoamericanos, como nosotros, ¿no? Sin ir más lejos, Petrobras. Piensen todo lo que Petrobras ha comprado de estaciones de servicio. Bueno, Brasil ha desarrollado esta política de inversión directa en América Latina, pero es una política de la mano de los grandes empresarios brasileños, y en este sentido la política de Brasil no se entiende si no se entiende que el PT ha elegido hacer una coalición entre capital y trabajo, entre empresariado y sindicatos, muy especial, pero ha elegido los sectores del capital con los que trabajar. Entonces la política de inversiones de Brasil en América Latina es una política económica dedicada a la rentabilidad de sus empresas y al desarrollo de Brasil nación. La política de inversión venezolana, que no es equiparable en términos absolutos, pero que la tiene, pensemos en el Uruguay, ha sido una política de inversión política, no económica. La política venezolana no estuvo destinada a promover ni la rentabilidad de los empresarios venezolanos ni del Estado venezolano. Por eso, cuando muere Chávez, Mujica dice, era el presidente más generoso que he conocido. En parte se refiere a esta manera de usar la economía venezolana para construir un proyecto político latinoamericano. Brasil no ha hecho eso. Brasil no ha hecho eso. Sea porque no está preparado para hacerlo, sea porque no puede, no sé si eso es esperable, pero sí lo ha hecho Venezuela cuando nadie lo esperaba. Y esto tiene que ver con que Brasil tiene un proyecto nacional, no regional. No hay un desarrollismo regional. Por ahora hay desarrollo nacional de Brasil, desarrollo nacional argentino, y nosotros nos beneficiamos y nos perjudicamos de todos estos proyectos, grandes proyectos de desarrollo nacional a nuestro lado. Argentina, alguien dijo que Cristina era la continuadora de Chávez. Vamos, no es por Cristina y sus habilidades que son enormes. Es porque Argentina no pretende tener ningún rol de liderazgo regional, ni puede hacerlo. Argentina más bien está ocupada consigo misma. Diría yo que el 99% del tiempo, y los problemas que compra a nivel regional, como el que compró con nosotros con las plantas de celulosa, solo pueden ser entendidas en el marco de la política interna argentina y de los líos que Argentina tiene adentro y de la índole de las confrontaciones políticas que se dan al interior de Argentina. Chile, Colombia y Perú han decidido desarrollar la Liga del Pacífico y tienen sus tratados con Estados Unidos, han privilegiado la relación con Estados Unidos. Colombia sufre la política de Estados Unidos en relación a las drogas en su propio territorio, de la misma manera que la sufre México, lo cual a veces le da algunos grados de libertad. No es lo mismo Santos que Uribe, pero tampoco es lo mismo esta Colombia que la Colombia de hace 10 años. Pero yo diría que Chile, Colombia y Perú están en otra. No quiere decir que no puedan ser aliados potenciales en algunas cosas. Vuelvo a mencionar la política de drogas, pero están realmente en otra dirección política. Y Correa y Evo Morales, que son los que más ayudan a la política de unidad latinoamericana, no tienen la fuerza de liderazgo regional, aunque ayudan y mucho en todos los organismos multilaterales. Por supuesto que tanto Bolivia como Ecuador, y ni que hablar de Cuba, sentirán y mucho la ausencia de Chávez, que ha ayudado directamente a todos estos procesos. Entonces, la síntesis de una América Latina sin Chávez es que por ahora nos va a faltar algo importante. No sé, porque todo espacio vacío se ocupa en el universo, no sé cómo se redimensionarán las cosas sin Chávez, pero por ahora lo que vamos a sentir es el impacto de la ausencia de Chávez. Por ahora quiere decir en los próximos meses, en el próximo año, antes de que comiencen a dibujarse otras constelaciones que soy incapaz en este momento de pensar cuáles serán.
Y el Uruguay. Uruguay ha entendido, o más bien el que ha entendido es Mujica, que las relaciones con Argentina son determinantes para el Uruguay, que Brasil ha defendido a Argentina como su principal socio estratégico en la región y que Brasil es América Latina para el mundo. Así creo que Mujica, a lo Mujica, es decir, en su peculiar estilo, ha tenido un rol central en la manera en que nos reinsertamos en la región después de tener los puentes cortados con Argentina durante unos cuantos años. Con todo lo que eso implicó, ¿no? Con todas las, como se dice ahora, las externalidades negativas que tuvo el episodio de los puentes cortados, que fue mucho más allá del tema de los puentes. La posición de Uruguay ha estado muy marcada por dos improntas, la del presidente en particular, con su estilo, y la del canciller Almagro, que le ha salido al cruce muy en vertiente de unidad latinoamericana progresista a varias cosas, a varios posicionamientos, que tienen que ver con la América Latina y que tienen que ver con el mundo. Por ejemplo, reconocimiento del Estado palestino. Quiere decir que la impronta de la Cancillería ha sido importante. Y también la propia visión del que fue hasta ahora el partido mayoritario dentro del Frente Amplio, que es el MPP, y su grupo de política internacional, que también ha tenido una posición bastante más a la izquierda que el promedio del Frente Amplio. Primero, que es el grupo mayoritario hasta ahora, porque ahora ya no lo es, y después porque está el hecho de ya no ser el grupo mayoritario, ni que el próximo presidente es claro que no va a ser del MPP, van a hacer que el péndulo vuelva hacia el centro, pero me voy a referir a eso un poquito más tarde. La propia CARIFA, que es la Comisión de Asuntos Internacionales del Frente Amplio, también ha marcado una posición, creo que todavía está Mazarovich, ha también marcado una posición, yo diría que un poquito corrido a la izquierda respecto de lo que es el promedio de la sensibilidad en materia de política exterior del Frente Amplio. Los partidos tradicionales, que importan y mucho, porque toda posición del Estado uruguayo en materia internacional los compromete, o por lo menos ellos siempre nos están cobrando que los comprometen, quiere decir que cuando el Estado uruguayo se expresa, tiene que representarlos también a ellos, han elegido tener una posición especialmente antipática para con la integración regional a despecho de lo que ha sido su propia historia. No han votado en el Parlamento prácticamente nada de lo que ha sido parlamentarios del Mercosur, acuerdos tributarios con Argentina, y han denunciado la política exterior uruguaya como una política de esta política exterior uruguaya, la de este presidente, la de este canciller, como una política de servilismo ante Argentina y ante Brasil, y el ministro de Relaciones Exteriores ha sido uno de los más interpelados y convocados en el Parlamento por esto que ellos llaman, con estupor, una política exterior de izquierda, como si tener una política exterior de izquierda fuera algo tan diferente a tener una política educacional de izquierda, o una política social de izquierda, o una política económica de izquierda. Para ellos, no solamente la incursión del Frente Amplio dentro de la Cancillería, que ha impulsado algunas transformaciones, pocas, en una Cancillería dominada tradicionalmente por los partidos tradicionales, sino las posiciones del canciller, traicionan la política, lo que ha sido, según lo que ellos denuncian, la política de no intervención uruguaya, la política soberanista uruguaya, la política nacionalista uruguaya. Ellos reclaman una y otra vez contra el apartamiento que significa esta política exterior uruguaya respecto del pasado. En síntesis, el cambio de gobierno que el Uruguay va a experimentar en el año 2014 puede debilitar la posición del gobierno en relación que estuvo en línea con el eje Venezuela, Argentina, Brasil en estos últimos 3 años. ¿Sí? Bien. Es decir, todo esto, al panorama regional complicado, enfrentamos esta conducción
este futuro de la conducción.